Bueno, damos gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes para hacer este programa virtual, como le llaman, y por el cual nosotros queremos aportar en este momento difícil que estamos pasando la palabra del Señor. Quien me acompaña es mi amada esposa, ¿no?, que está manejando la cámara. Y bueno, el Señor nos ayude para que todo lo que hagamos sea agradable delante de sus ojos. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, un himno. Alabado sea el Señor. Les saludo a todos los hermanos y hermanas de la congregación. No, les mando un fuerte abrazo, esperando que cada uno de ustedes esté bien. Gracias, hermanos, por sus oraciones a mi favor. Me encuentro un poco mejor de salud, bastante mejor de salud, y le agradezco sus oraciones. No dejen de orar por mí, ¿no? Por mi salud, para que el Señor haga la obra completa. Vamos a cantar un himno, el 17, es un himno viejísimo, pero largo un poco, pero es muy hermoso, ¿no?, que habla del soldado, que somos soldados de la cruz, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho verme de esa forma, ¿no?, como un soldado sujeto a mi superior. Vamos a cantarlo. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá,
más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Aleluya, gloria a Dios, qué linda esperanza, ¿no? Amén. Qué linda promesa Gloria a que Dios. Dios nos hace, ¿no? Gracias, Señor. De que después de la batalla el Señor nos va a coronar Amén, a nosotros. aleluya, gloria a tu Alabado nombre, sea el nombre del Jesús. Señor. Gracias, Aleluya, Señor. gloria a su nombre. Gracias, Señor. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Gracias, Señor, aleluya. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Daniel 9, 27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Gracias. Según esa versión Reina Valera, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. 9:60. Entonces, en el libro de Apocalipsis también se le puede llamar el libro de Revelación. Acá en este libro está registrada las consumaciones o los eventos que van a ser consumados en el fin del tiempo. Y sabemos que lo que habla en el libro de Apocalipsis, esas consumaciones van a ser durante 7 años, ¿no? Son 7 años, cubiertos desde el versículo arriba, es decir, desde lo que leímos arriba, aunque eso ya lo vamos a explicar, hasta que se ha consumado, son 7 años. Y lógicamente que esto está en el libro de Daniel. Aquel periodo que es el libro de Apocalipsis, esto se llama, o está llamado una semana, en un lenguaje profético. 7 semanas o 7 años, ¿no? Entonces, se le conoce como la última semana de Daniel, porque hubieron 70 semanas. 70 semanas son 490 años. Estos son 70 semanas. Contado de Israel para el tiempo de los gentiles, que comenzó cerca del año 609 a.C. Cuando los judíos fueron tomados cautivos por Nabucodonosor, ¿no? Ahí comenzó. Ahora, 69 de aquellas semanas, 69 semanas, serían 483 años, que se consideran desde Nehemías capítulo 2. Vamos despacio, ¿no? Entonces, tenemos 70 semanas, 490 años, y ese es el tiempo de los gentiles, que comenzó cerca del año 606 a.C. Entonces, cuando los judíos fueron tomados cautivos por Nabucodonosor, ahí comenzó las 70 semanas. Ahora, 69 de aquellas semanas, 483 años, que son tomados cautivos, que se consideran para ser contados en Nehemías capítulo 2, ¿no? Cuando hubo la salida de la orden para edificar. Alcanzan hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 5 días antes de la Pascua. Entonces,
Hasta ahí se cumplen 69 semanas. 69 semanas. Pero nos faltarían una semana más, porque son 70 semanas, ¿no? Quiere decir que nos faltarían 7 años. Ya lo vamos a explicar. Ahora, en Mateo 21 y Juan 12, vamos a leer más. Creo que es Mateo 21, 21.1 creo que es, o 21.9, pero primero... La entrada triunfal. Sí. 21.1. 21.1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Y Juan 12. Juan 12. 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén. Entonces, hasta ahí se cumplen las 69 semanas. Y de esta manera se cumple lo que dice Zacarías 9:9. Entonces, según lo que dice ahí Daniel 9:27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, será el desolar, y esto hasta que una entera consumación y derramase la ya determinada sobre el pueblo asolado. Vamos a tratar de explicarlo. Ahora Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quiere decir que eso se cumplió en Juan 12:12. Eso que vos leíste ya. Sí. Y también en Mateo 21:1 se cumplió Zacarías. Pero eso se cumplió en parte se cumplió eso. Ahora, muchas narraciones en estos capítulos muestran cuán maravilloso, por así decirlo, fue aquel evento, el regreso de nuestro Señor para tomar poder sobre los asuntos del reino milenial y del reino mismo. ¿No? Vamos a leer para eso Mateo 21:10. ¿No? ¿Cuán maravilloso es eso? Él vino para establecer un reino. Él estaba profetizado que se iba a establecer el reino de Dios a través de Israel, y eso se dio cumplimiento con las 70 semanas. Entonces, estamos hablando de las 69 semanas que se cumplieron a la entrada de Jesús en Jerusalén, lo que profetizó Zacarías 9:9. Ahora, es maravilloso ver esto, haber visto todo eso,
haber estado presente en ese momento, porque Él vino para tomar los asuntos en vista del reino milenial y el reino mismo. Entonces dijimos Mateo 21, 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Vio? La multitud clamaba con gozo, clamaba con alegría. Hosana, dice, al Hijo de David. Hosana en las alturas, en el versículo 9 de ese mismo capítulo. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Vio? Qué maravilloso habrá sido ver todo eso. ¿No? Qué maravilloso, ahí a la puerta estaba el rey que iba a reinar, ¿no? Eternamente y para siempre sobre la tierra. ¿No? Ellos tuvieron la oportunidad de establecer eso. Ahora, los enemigos del Señor clamaron, he aquí el mundo va detrás de él. Eso se encuentra en Juan 12, 19. Porque había enemigos que no querían que se estableciera el reino, que viniera el Mesías y estableciera el reino, ¿no? Porque ellos iban a perder mucho. Vamos, Juan 12, 19. En el 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Fíjese, ¿vio? Querían impedir. Ahora, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, o de Jesús para establecer el reino y para reinar, su autoridad, su poder real, se manifestó cuando Él echó a los compradores y a los vendedores del templo, los echó fuera del templo. Y su autoridad no solamente estuvo allí, sino cuando Él sanaba a las enfermedades de su pueblo, porque era el rey y Él tenía todo para que ellos recibieran la sanidad y solamente Él podía sostener a su reino. Entonces, ¿cómo mostró Jesús la autoridad para reinar? Echando a los cambistas y a aquellos que hacían negocio en el templo y sanando a todos los enfermos, ¿no? Y entonces fue preparada fiesta para nuestro Señor Jesucristo, que eso se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 2. 12:2. Y le hicieron allí, en el capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Sí, hasta el versículo 2 leíste, ¿no? Sí. Sí. Entonces, claro, ahí le hicieron una fiesta preparada para Jesús, ¿no? Con anterioridad a su entrada dentro de la ciudad. Amén. Y esa fiesta que le hicieron a Jesús antes, eso simboliza, en tipo y en sombra, simboliza el casamiento en el aire, en el casamiento de la esposa, ¿no? Bueno, gracias, gloria al nombre del Señor, que eso vamos a hablar en otro momento. Ahora, el tiempo desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, en Nehemías capítulo 2, vamos a leerlo a eso, ¿no? Porque estamos hablando no de las 70 semanas, sino que estamos hablando de las 69 semanas, que nos faltaría una semana, ¿no? De esas 70 semanas faltaría una. Estamos hablando de las 69 semanas. Y eso, en el tiempo medido desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén,
Nehemías capítulo 2, léelo más. Del versículo 1 en adelante. Bueno. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Amén. Sí, sigue un poquito más. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Amén. Y ahí vemos nosotros cuando Nehemías habla con el rey, y el rey le autoriza a Nehemías a ir a su tierra, a Israel, y restaurar el templo. Ahí salió la palabra, para edificar. Ahí empiezan las 70 semanas. Esas 70 semanas era el gobierno, ahí empieza el gobierno de los gentiles. Los gentiles iban a gobernar hasta, bueno, más adelante, ahora vamos a llegar al final, a cómo, hasta dónde terminó el gobierno de los gentiles sobre Israel. Entonces, son 70 semanas. Entonces, es decir, que desde lo que leyó mi esposa, Nehemías capítulo 2, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas son 449 años, 7 semanas. No, 49 años, 7 semanas. No 70 semanas, sino 7 semanas. Son 49 años. Y 62 semanas, 62 semanas son 430 años. O sea, 60, porque 7 más 62 más 7 serían 49. Y entonces 62 semanas vendrían a ser 434 años, o sea 69 semanas. Las 69 semanas son 483 años en total. Ahí vamos a leer Daniel 9:25, ¿vale? 9:25. Entonces, se entiende, ¿no? De la salida de la palabra para edificar hasta la entrada del príncipe, del Mesías,
príncipe. Ahí son 69 semanas. Ahí son 69 semanas. Y habrá 7 semanas o 49 años. Y 62 semanas, 439 años. O sea, 69 semanas. Y nos faltaría una semana, que sería, porque son 70 semanas. Pero bueno, hasta ahí llegamos a la suma de 69 semanas, que son 483 años. En total. Ahora, Daniel 9:25. 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Vio qué maravilloso cómo concuerda la palabra del Señor? Cómo concuerda perfectamente. Entonces, ahora, el último año de aquel contagio fue exactamente en el año en que Jesús entró en triunfo en Jerusalén. Por tanto, él así manifestó su derecho al principado que realmente le pertenecía, para así comenzar su reinado con Israel. Si es que Israel le hubiera aceptado a él como el Mesías, como el ungido, si ellos lo hubieran aceptado, y si lo hubieran aceptado como príncipe, él hubiera podido establecer el reino que nosotros ahora estamos esperando. Después de las 62 semanas, o sea, al fin de las 69 semanas, o sea, 483 años, se le quitaría la vida al Mesías, ¿no? Después, se le quitaría la vida al Mesías. Eso lo podemos leer en Daniel 9:26. Daniel 9:26. Sí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Exactamente 5 días después de la entrada de Jesús como rey en Jerusalén, Jesús fue crucificado. Quiere decir que ellos rechazaron, no lo aceptaron como príncipe, no lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como el rey que vino a reinar sobre ellos, que vino a instalar un reino eterno, el reino de Dios en la tierra. Amén. Porque lo crucificaron. Eso Amén. se encuentra en Juan 12, capítulo 12, versículo 1 al 12, amor. Juan 12, capítulo 1 Al 12. al 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos, Y le hicieron allí una cena. Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,
porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en él. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjese. ¿Hasta el 12? Hasta el 12, sí. Entonces, de este modo, como narra las Escrituras, su gobierno fue reprobado. Ellos no aceptaron que Dios gobernara sobre ellos. Amén. Que Jesús gobernara sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos lo crucificaron al Señor. Ahora, la última semana, que una semana son 7 años, de las 70 determinada, 490 fue inmediatamente cumplida. Fue cumplida. La última semana, 7 años, de las 70 determinadas, 490 fue inmediatamente cumplida, como está recordado en los primeros capítulos de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, vamos a leer el Salmo 118, versículo 22 al 25. Estamos introduciéndonos en el libro del Apocalipsis. Vamos a tratar de darlo todos los días, 1 hora. Así que vamos a hacer el programa todos los días, 1 hora por día, para avanzar sobre este libro. Entonces, amor, Salmo 118, versículos 22 al 25. 22 al 25. Sí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Claro, ahí habla de este es el día en que nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. ¿No? Ese dice en el versículo 24 lo que dice eso. Amén. Este es el día en que hizo Jehová. Este salmo se refiere a ese día. Amén. ¿No? Ese día nos gozaremos y nos alegraremos. Gloria a Dios. ¿No? Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de modo que ese día está llamado el día del Señor. Amén. Gloria a Dios. El día del Señor estaba llamado así, como dice Apocalipsis 1, versículo 10. ¿No? Entonces había un día determinado por Dios para establecer el reino de Dios sobre la tierra. No, fíjese, día, hora y fecha, y sin embargo no se lo pudo lograr. Amén. No, porque su pueblo no lo recibió, porque su pueblo lo rechazó. Gloria a Dios. Entonces, ahora Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí también se habla de un día del Señor. Amén. Como acá. Acá había en el Salmo 118, 22 al 25 se habla de que había un día del Señor. Y entonces nosotros también esperamos el día del Señor. Amén, gloria a ¿No? Dios. Gracias, Esperamos el día del Señor, porque ese día va a llegar. Amén. Seguramente, porque Dios no miente. Amén, Él va a cumplir su palabra. Gracias, Señor. Entonces, fíjese que esta promesa es maravillosa. Gracias, Señor. Y eso nos tiene que empujar a nosotros a ir cada día más cerca de Jesús. Amén. Entonces, el día del Señor, Apocalipsis 1:10, ya lo leímos. Esto lo vamos a ver más adelante, este día del Señor que vio Juan en Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante.
El día del Señor comienza cuando el Señor Jesús toma su propio trono del aire. Ese es el día del Señor. En aquel momento Él se une, Él asume el gobierno de los asuntos sobre la tierra en favor del pueblo de Israel, ¿no? Y toda la medida que sea necesaria, Él la va a tomar. Entonces, ¿cuándo comienza el día del Señor según Apocalipsis 1:10? ¿No? Cuando el Señor empiece a tomar el control de las cosas que están en los cielos. Por eso cuando oramos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En los cielos primero y después en la tierra. Amén. Y eso cuando Dios toma el control de todos los cielos, entonces ahora va a ser el día del Señor. Gracias. ¿Cuándo es ese día? No lo sabemos, pero una cosa sabemos, que vendrá. Amén. Así como fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Que había un día del Señor, ¿no? Y que ese día Dios iba a establecer su reino sobre la tierra, sobre el cielo y sobre la tierra, ¿no? Así ahora hay otro día del Señor señalado por Dios. Eso solamente Dios lo conoce. Ahora, su principado comienza en el cielo, por supuesto. Él tiene que purificar los cielos primeramente, y al mismo tiempo Él va a ejercer su reinado, su señorío, en sentido limitado sobre la tierra. Después vamos a explicar eso. Ahora, sin duda, este es el poderoso ángel parado, ¿no?, sobre la tierra y el mar de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 2. Este es el poderoso ángel. Alabado sea el Señor. 10, versículo 2. Sí, 10, 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Vio? Entonces, este ángel es sin duda el personaje que se encuentra en Apocalipsis 1:2, perdón. 10, 1 y 2. Sí, no, 1:2 porque ese es lo que leímos nosotros anteriormente. 1:10, perdón. 1:10. Donde yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la voz que él escuchó? La de Apocalipsis 10:2, que vos leíste ahora más. ¿Leílo de nuevo? 10:2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, creemos nosotros que es el mismo personaje que estaba en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 9 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Y entre estos versículos está yace escondido en esos versículos, yace la iglesia. Vamos a leerlo ahí en el versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, nosotros suponemos, y tenemos firmeza y claridad en esto, de que Daniel no vio esos días.
porque esos días eran proféticos, era para cumplirse en el tiempo, ¿no? Pero la iglesia ya estaba allí, en esa profecía la iglesia ya estaba incluida, ¿no? Entonces, vemos que entre estos dos versículos ya es el presente periodo de la iglesia. Bueno, Daniel no lo vio a esto, porque eso estaba reservado para que fuese revelado por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pablo trajo claridad a eso que Daniel profetizó, y eso lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 3. Vamos a leer antes de ir a el 26-27, para después ir a Efesios capítulo 3. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahora vamos a Efesios capítulo 3. ¿3? Sí. ¿Versículo 1? No. Sí, desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que Pablo está hablando allí? Tomando el versículo 26 de Daniel capítulo 9. Ahora, ¿qué dice Daniel capítulo 9, 26? Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, ¿no? Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará, bueno, eso después, pero sobre todo el 26, ¿no? Vemos que nosotros los gentiles, ¿no? Que los gentiles, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso pasó, Jesús murió, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, es decir, de un pueblo gentil, de un príncipe, que ha de venir destruir a la ciudad, y eso nosotros sabemos que ya ocurrió. Y el santuario, no solamente la ciudad, sino el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
eso nosotros lo sabemos y lo vamos a traer más adelante. Entonces, fíjese qué maravilloso es que nosotros podamos entender lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. ¿No? ¿En qué lugar nosotros estamos ocupando nosotros? Porque mi esposa leyó en Efesios capítulo 3. Dice, por esta causa, dado de que somos parte de esa profecía que Daniel había profetizado, por esa causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación. Dispensación significa época, lugar y tiempo de la gracia de Dios que me ha sido dado para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, no como antes lo he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el conocimiento en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Eso se lo tenía que dar Dios a Pablo, porque ese nos relaciona a nosotros los gentiles. Porque por más que hubiera traído la revelación antes, no iba a ser aceptada, porque los gentiles antes eran perros, eran chanchos, eran inmundos para el pueblo de Israel. Entonces tenía que esperar Dios el tiempo en que Él iba a traer claridad sobre la profecía de Daniel, del capítulo 9, 26. Entonces, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Por medio del Evangelio ahora somos nosotros participantes de la promesa que Dios hizo, ¿no? En Daniel 9, 25, 26, por ahí hizo, que después que se le quitaría la vida al Mesías, después se iba a levantar un príncipe que iba a destruir la ciudad, ¿no? ¿Y qué más dice? En el 26, sí. 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claro, y Jesús habló sobre eso. Jesús habló sobre eso y nosotros podemos leerlo en Mateo 24 y 25, ¿no? Que ahí describe la misma semana que de las 69 semanas, ¿no? La última semana de las 69 semanas está descrita por medio de Jesús en Mateo 24 y 25. 24, 25 o 24. No, capítulo 24. ¿Del 1 en adelante? Sí. Bueno. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sigo? Sí, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén, amor. No pierdas el versículo que lo vamos a seguir leyendo. Sí. Ahora nosotros vemos que siempre se relacionó este capítulo con el Apocalipsis, ¿no? Con las cosas que dice el Apocalipsis, pero ahora nosotros vemos que no es así. Estos acontecimientos, esto que Jesús habló acá en el capítulo 24, está relacionado con las 69 semanas, ¿no? Desde la salida de la palabra para edificar hasta el Mesías príncipe, ¿no? Habrá 70 semanas, pero estamos hablando de 69 semanas, ¿no? Entonces, esto ya ocurrió. Todo lo que Jesús está detallando en el capítulo 24 no es cosas que van a ocurrir, sino cosas que ya ocurrieron, que ya se cumplieron. Esta profecía ya se cumplió. Porque en el 15, ¿cómo leíste más? En el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿sigo? Sí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Claro, esto ocurrió con la entrada de los gentiles en Jerusalén, cuando destruyeron el tabernáculo, destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. Eso fue una muerte terrible para el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado a Jesucristo. Les vino una mortandad muy grande, ¿no? Y el Señor aconsejaba que ellos huyeran a las cavernas de la tierra, como nosotros leímos ahí. ¿En el 15? Entonces, los que están en Judea, el 16 y en adelante más. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Claro, fue a causa de la destrucción del templo y de la ciudad de Israel. Entonces, en aquellos días, dice, si no fueran acortados, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces seguí leyendo el 23 más. 23. Sí. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, bueno, usted después puede seguir leyendo el capítulo 25 también, ¿no? Cuando Jesús describe esta semana de Mateo 24 y 25. Él señala el comienzo de aquella semana, diciendo, cuando veáis la abominación del asolamiento que ha dicho Daniel profeta, que estará en el lugar santo. Eso Mateo 24:15. Ahora nosotros tenemos que comparar este versículo de 24:15 con Daniel 9:27. ¿No? Daniel 9:27. ¿Qué dice? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos la exactitud, vemos los tiempos y las duraciones de los sucesos de esta semana o de estos 7 años, porque sabemos que la semana se cuenta por años. Para nuestra información tenemos acceso a 66 libros, nada más, ¿no? Y todos creemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, dependemos solamente del Señor para entender todas estas cosas, ¿no? El que motivó que estas cosas fuesen escritas, porque todo esto fue escrito porque el Señor lo permitió. Y entonces dependemos enteramente y únicamente del Espíritu Santo. Hoy ustedes saben que no puedo tomarme más de 1 hora para poder estar en el programa por YouTube. Ya cumplimos la hora. Les invito a que ustedes escuchen nuevamente el programa y con la Biblia estudien los versículos que nosotros hemos leído y el Señor le dará entendimiento. Es muy importante entender Daniel capítulo 26 y 27 para poder comenzar el libro de Apocalipsis. ¿No? Si no entendemos Daniel 9, en el capítulo 9, especialmente los versículos 26 y 27, no podemos nosotros empezar a estudiar el libro de Apocalipsis porque vamos a mezclar algunas profecías que se cumplieron con otras profecías que se tienen que cumplir. Le doy gracias al Señor por esta hora de programa, hermano. Agradezco a mi amada esposa que también está ayudándome a hacer estos programas. Los amamos, pensamos en ustedes todos los días. Queremos abrazarlos, queremos besarlos en Cristo, a cada hermana, a cada hermano, pero bueno, ahora nos es impedido hacerlo. Pero no hay que perder la esperanza, ya está, ya falta menos que lo que faltaba antes, ya se acerca el día de la victoria. Guárdense, cuídense, protéjanse, oren los unos por los otros y que el Señor les bendiga grandemente, amados, grandemente. Manden mensajes al pastor, que el pastor le está esperando siempre algún mensaje, y si tienen alguna pregunta también pueden hacerla por medio de WhatsApp. Esto lo vamos a subir a la página La Última Trompeta. Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Inscríbase en la página. Necesitamos que usted se inscriba en la página para que esta palabra llegue a más personas.
Es gratis. Estamos estudiando, lógicamente que la suscripción es gratuita. Estamos estudiando, vamos a estudiar toda la semana el libro de Apocalipsis. No le digo que todos los días van a ser a la misma hora, pero nosotros les vamos a ir avisando. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Amén. Señor, Gracias. gracias te damos por lo que tú nos has dado en este Amén, día. Señor. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias porque En el nombre poderoso tú, Señor, de Jesucristo, nos haces derramado, entender Señor. por medio de tu Espíritu Tú conoces Santo, todas las cosas, Señor, Padre de la todas gloria, estas Señor. profecías, Tú conoces los toda corazones de esta tus palabra, hijos, Señor, Señor, en este que momento. no es Señor. fácil de entender, Bendice, pero Padre que es de posible. gloria. Te pido, Glorifica Señor, tu que tú nombre le en la vida de bendigas cada a uno cada de tus hermano, hijos, a Señor. cada hermano, Señor. Abriendo los ojos Señor, del que tiene el deseo, entendimiento, el Señor, anhelo de para poder que entender podamos esta entender tu estas cosas, palabra Señor, que fueron que tú le escritas des, para Señor, para nosotros, hacerlo. Señor, para la Bendice iglesia, Señor. a nuestro hermano Florian, Señor, Sí, a Padre José de la Cepaz, gloria. bendice a nuestro pastor Cabral, Sí, Señor, Señor de la gloria. en Campanillas. Belgrano, Campanilla, y a todos los pastores amigos, Amén, a Señor. todos los hermanos de la congregación. Sí, Padre En de el la nombre de gloria. Jesús. Amén. Señor le bendiga mucho.